A continuación tenemos con nosotros al moderador magíster CPC Evelio Neri Mostacero, Cusco, miembro del Comité Técnico Nacional de Auditoría de la Junta de Decanos, docente universitario de pre y posgrado en la Universidad Nacional de Cajamarca y gerente de auditoría en Evelio Mostacero y Asociados. Adelante, estimado. Buenas noches, colegas. Bueno, me toca moderar esta ponencia a cargo del CPC Raúl Chinchi Rojas. Y bueno, me toca, tengo que presentar antes de iniciar la conferencia. El CPC Raúl Chinchi Rojas es gerente de auditoría en BDO Perú. Tiene estudios realizados en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, en la Facultad de Ciencias Contables. Posgrado en Normas Internacionales de Información Financiera en la Universidad de Lima. Egresado de Maestría en Ciencias Contables y Financieras, con mención en Gestión de Riesgos y Auditoría Integral de la Universidad de San Martín de Porres. Como experiencia profesional, Raúl Chinchi Rojas es gerente de auditoría con más de 14 años de experiencia en el campo de la auditoría de diversos sectores como financieras, fondos de inversión, comerciales, industriales, constructores y servicios en general. Es asociado en el Instituto de Auditores Internos del Perú, docente universitario de los cursos de auditoría financiera, normas internacionales de información financiera, impacto tributario de la NIF, contabilidad superior, contabilidad financiera y fundamento de contabilidad. Como vemos, el colega Raúl Chinchi Rojas tiene una amplia experiencia en auditoría. De manera que dejamos en el uso de la palabra a Raúl Chinchi Rojas. Adelante, Raúl. Hola, buenas noches. Gracias por la presentación y la invitación a este evento de webinar. ¿Me confirman, por favor, si se visualiza correctamente mi diapositiva? Sí, podría de repente compartirlo conmigo. Bien, el tema que nos ha traído hoy y hemos decidido presentar es identificación de riesgos de incorrección material en una auditoría a los estados financieros. Vamos a ser muy breves en realidad, porque hablar de identificación de riesgos en una auditoría es bastante amplio. No vamos a obviar algunos temas como el tiempo, para que el tiempo no nos gane, perdón. Me silenciaron. A ver. Esta es la agenda para el conversatorio de hoy. Vamos a hablar sobre los conceptos claves de la NIA 315 revisada, la aplicación de la NIA 315. Vamos a hablar también de los riesgos de control, procedimientos de auditoría para responder a los riesgos. Y vamos a hacer como una especie de resumen, ¿no? Sobre qué es lo que trae consigo esta actualización de la NIA 315. Para entrar al tema de fondo, hablar de riesgos, pues, no es otra cosa que hablar de la norma internacional 315 revisada, ¿no? Cuando nosotros tomamos conocimiento de esta NIA parte de la premisa de que debe ser leída conjuntamente con la NIA 200 y la NIA 330, ¿no? ¿Cuáles son los conceptos clave de la NIA 315 revisada? Como decía, se tiene que leer junto con la NIA 200, que trata sobre los objetivos globales del auditor para la obtención de evidencia suficiente y adecuada. La NIA 200 también requiere la aplicación de un juicio profesional para la planificación y ejecución durante la auditoría. Los riesgos se relacionan con los estados financieros en su conjunto y también a nivel de afirmaciones, ¿no? Todo riesgo tiene dos componentes: el riesgo inherente y el riesgo de control.
Los riesgos de incorrección material se valoran con el fin de determinar su naturaleza en el momento de realización y la extensión de los procedimientos que se van a diseñar para obtener evidencia suficiente y adecuada. Los riesgos de incorrección material identificados incluyen tanto las que se deben a error, ¿no? por desconocimiento, ¿no? O por mala aplicación de una norma, o también de manera intencional debido a fraude. El proceso de identificación y valoración de los riesgos es constante o iterativo y dinámico, ¿no? Porque puede ser cambiante en la medida en que un auditor va identificando algún nuevo hecho durante la auditoría. Finalmente, como decía, se complementa con la NIA 330, ¿no? En la que requiere que el auditor diseñe procedimientos para dar respuesta a estos riesgos, ¿no? De tal manera que se concluya si el impacto de estos riesgos han sido reducidos. ¿De acuerdo? Entonces, mi presentación va a ser bastante gráfica, no solamente esta primera parte. He tratado de poner un poco lo que establece como conceptos clave la NIA 315. Vamos a tratar de hacerlo más dinámico, ¿no? Este gráfico resume cómo el auditor debe aplicar la NIA 315. Y vamos a ir desarrollando cada uno de los puntos, ¿no? El punto de partida es la identificación de riesgos. Luego, también se deben tener en cuenta los factores de riesgo inherente, ¿no? Ustedes como auditores y seguramente como estudiantes, los presentes, habrán tomado conocimiento, ¿no? De que en una auditoría uno identifica riesgos inherentes y también pueden haber riesgos de control, ¿no? Para luego de haber identificado estos riesgos, se va a evaluar la probabilidad y magnitud que puedan tener cada uno de estos riesgos en el supuesto en que se materialicen, ¿no? Luego, estos riesgos van a ser evaluados con todo el equipo que conforman la auditoría, ¿no? A través de un espectro de riesgo inherente para finalmente concluir sobre cada uno de ellos, ¿no? Si el riesgo es significativo, elevado, moderado, bajo, o también podríamos concluir que no es riesgo, ¿no? Que inicialmente nos llevó a identificar un riesgo potencial y la evaluación final nos llevaría de repente a concluir de que no es riesgo. Vamos a ir desarrollando cada uno de estos puntos de la gráfica. Cuando el auditor evalúa y identifica riesgo, ¿en qué momento de la auditoría va a ocurrir este hecho? En el momento en que empieza su planificación de auditoría. Y para ello va a tener que entender la entidad que está auditando. Y cuando hablamos de entender la entidad, refiero a tomar conocimiento de inicio a fin de cada una de las transacciones, o por lo menos de las más importantes, ¿no? Entender su entorno de control, ¿de acuerdo? El marco correspondiente para la elaboración de estados financieros, ya sean las NIF, las USGAP, las NIF Pymes, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo cuál es la regulación aplicable a cada una de estas entidades. También tiene que entender los ciclos de la entidad, ¿no? Llámese ciclo de compras, ciclo de ventas, ciclo de producción, ciclo de planilla. Cuando hablamos de ciclos no es otra cosa que nos estamos refiriendo a una serie de procesos, ¿no? Vinculados a diversas cuentas que de alguna manera están relacionadas entre sí. Cuando hablamos, por ejemplo, del ciclo de ventas, ¿no? Estaríamos hablando de las cuentas de ventas propiamente, cuentas por cobrar y eventualmente también de caja y bancos, ¿no? Que es donde finalizaría el ciclo, ¿no? Cuando se cobra una venta. Así como los procesos y sistemas de información del negocio dentro de dichos ciclos. No vamos a ahondar mucho en lo que respecta a sistemas de información. Quien les habla no es especialista en sistemas, ¿no? Pero sin embargo hay que tener en cuenta que hoy en día, pues, muchos de los ciclos, ¿no? Están automatizados, ¿no? Para bien o para mal, están automatizados. Digo para mal dentro de este comentario, ¿no? Porque muchas de estas automatizaciones pueden llevarnos a errores, ¿no? Pueden alejarnos un poco de lo que establecen las NIF, ¿no? Por ejemplo, en el reconocimiento de ingresos. El hecho de automatizar mi registro de venta para que automáticamente me traslade a mi asiento de
del diario podría llevarnos a un error si es que no hay un adecuado control o no hay una adecuada validación, ¿de acuerdo? Entender los componentes del sistema de control interno de la entidad y finalmente en esta primera parte de identificar riesgos, ¿no? Luego que hayamos entendido, identificado los ciclos, verificado si la compañía tiene diseñado un adecuado control interno, ¿no? Debemos preguntarnos si el trabajo de identificación de riesgos hasta este punto ha sido adecuado o no. Y de ser necesario, ¿no? Tengo que cuestionar los riesgos que hasta ese momento he identificado y volver nuevamente a procesar, ¿no? De tal manera que nos aseguremos de que, si no son todos, por lo menos la mayoría de los riesgos potenciales han sido identificados. A este procedimiento lo llamamos un procedimiento de reevaluación o stand-back, ¿no? Entonces, ese es el punto de partida. Entender la entidad, conocer su marco normativo, contable, financiero, entender qué ciclos tiene la compañía, qué sistemas de información utiliza para procesar cierta información, si es automatizada, semiautomatizada, si es manual, si tiene un adecuado sistema de control interno, ¿no? Y si mediante este proceso hemos identificado los riesgos potenciales. El siguiente punto es la evaluación de los factores de riesgo inherente. Y para identificar y para evaluar los factores de riesgo inherente, vamos a tener en cuenta los siguientes factores, que son los más importantes. Complejidad. ¿Qué tan compleja es la transacción, ¿no? Vinculada a la cuenta que estoy evaluando, ¿no? ¿Qué tan subjetivas son las estimaciones vinculadas a esa cuenta? ¿Qué tan propenso al cambio es esa variable que estoy considerando para mi estimación? Al igual que la incertidumbre, ¿no? ¿Qué puede pasar? Hoy estoy tomando esta tasa de descuento y mañana, ¿qué puede pasar? ¿Cuál es la susceptibilidad a sesgo o a fraude vinculada a esta cuenta, ¿no? Todos los auditores sabemos que la cuenta de ingresos es bastante susceptible a fraude, ¿cierto? Entonces, ya por la naturaleza de la cuenta, es normal que a esta cuenta de ingresos se le asocie un riesgo por fraude, ¿no? ¿De acuerdo? Y bueno, y pueden haber otros factores, ¿no? Como el cambio climático, que está muy de moda hoy en día, ¿no? Cómo esto puede afectar a la estimación, valoración en una cuenta, ¿no? Sobre todo cuando hablamos de repente de una compañía agrícola, ¿no? Donde algunas de las variables están relacionadas a los ciclos de crecimiento, cosecha, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estos factores de riesgo inherente tienen que ser evaluados, cada uno de ellos, ¿no? En algunos casos le podría aplicar a la cuenta que estamos analizando, en otros casos eventualmente no. En algunos casos le va a aplicar de manera baja, en algunos casos de manera moderada y otros casos de manera alta, ¿no? Entonces, es uno de los procedimientos que el auditor debe efectuar para analizar los factores de riesgo inherente. Una vez que he evaluado los factores de riesgo inherente, lo siguiente que tengo que hacer es evaluar y analizar la probabilidad y magnitud del riesgo potencial que he identificado. ¿Qué tan probable es que se materialice o ocurra esa incorrección, ¿no? Relacionada al riesgo? ¿Es muy probable? ¿Es probable? ¿Es improbable? ¿Es remota? Esa es la pregunta que debo hacer, ¿no? Y si se materializa, ¿cuál es el impacto o la magnitud, ¿no? El error que podría originar este riesgo. ¿La magnitud es alta, moderada, baja o es inmaterial? Claramente inmaterial. Entonces yo voy a ir, digamos, anotando una conclusión de probabilidad y magnitud por cada uno de estos riesgos potenciales que he evaluado. Pero me preguntarán, ¿no? Raúl, ¿y cómo hago ello, no? Es bastante subjetivo, ¿no? ¿Cómo yo le asigno la probabilidad? ¿En función a qué? Por ejemplo, y este ejemplo está en la NIA, ¿no? No me voy a llevar
la autoría del ejemplo. En una empresa de menudeo, llámese no sé, a ver, vamos a ponerle, en la empresa Tailoy, por ejemplo, ¿no? Que vende útiles de oficina. ¿Cuál es la probabilidad de que el saldo del efectivo en las cajas sea incorrecto? ¿Es muy probable? ¿Es probable? ¿Improbable? ¿Remoto? Yo diría que es muy probable, ¿no? Se maneja efectivo entrante y saliente, ¿no? Entra con los cobros, sale con los vueltos, probablemente se hace cortes y se trasladan por Prosegura a los bancos, etcétera, etcétera, ¿no? De repente es muy probable, ¿no? Es muy probable que el saldo de efectivo en una empresa de este tipo, ¿no? Donde se vende a clientes finales, tenga errores en la contabilización del saldo. Pero la siguiente pregunta que debo hacerme es, ¿cuál es el impacto o la magnitud si es que se materializa este error? ¿Será alta? ¿Será moderada? ¿Será baja? Probablemente sea baja, ¿no? Entonces, para este ejemplo podríamos concluir de que es muy probable, ¿no? Que el saldo del efectivo contenga errores, ¿no? Por un inadecuado control, ¿no? Pero si se materializa este riesgo, la magnitud probablemente sea baja o hasta incluso claramente inmaterial, de tal manera de que podría yo concluir que el riesgo que estoy evaluando podría ser de repente bajo o moderado, ¿no? O de repente no ser un riesgo, ¿de acuerdo? Porque luego va a complementarse esta evaluación con preguntarme qué tipo de controles tiene implementado esta compañía, ¿no? Que se dedica a vender a consumidores finales. Como digo, esta evaluación puede ser muy subjetiva, ¿no? Comparto este cuadro que estoy mostrando, ¿no? De cómo se podría concluir al evaluar la probabilidad y magnitud. Podríamos decir que es muy probable si es que estamos hablando, si le damos valores, ¿no? Si es que está en el rango de 76 a 100% de que ocurra, ¿no? Podríamos decir que es probable si es que está en el rango de 51 a 75%. Podríamos decir que es improbable si está en el rango de 26 a 50. Y podríamos decir que es remota la probabilidad si está en el rango de 0 a 25%. Si se dan cuenta en la gráfica, ¿no? Va de muy probable a remota, ¿no? Muy probable significa que va a ocurrir esa incorrección. Y remota es que no va a ocurrir una incorrección. Este rango, obviamente, está sujeta al juicio profesional del auditor, ¿no? Y en general de todo el equipo de auditoría. Más o menos similar ocurre con la magnitud. Puedo decir, ¿no? Que la magnitud o el impacto de este riesgo es alta si está en el rango de 76 a 100%, moderada si está en el rango de 51 a 75, baja si está en el rango de 26 a 50 y claramente inmaterial si está en el rango de 0 a 25. Al igual que en el cuadro anterior, aquí también el auditor aplica su juicio profesional. Juicio profesional, obviamente, relacionado al entendimiento previo que ha hecho del negocio, ¿no? Como les describía el ejemplo anterior, ¿no? Cada tipo de negocio tiene riesgos inherentes, ¿no? Al negocio, como en el ejemplo del efectivo, ¿no? Y en algunos casos la probabilidad y magnitud va a ser más alta o significativa que en otros tipos de negocio, ¿no? Gráficamente, lo que les estoy comentando se podría resumir en este espectro, ¿no? Y ese es el penúltimo cuadro que les indicaba al momento de desarrollar el tema, ¿no? Cuando hablamos del espectro de riesgo inherente. Ustedes se preguntan, Raúl, ¿cómo llego a la conclusión si es significativo, elevado, moderado, bajo o no es un riesgo? Este espectro nos puede ayudar bastante. Esto no lo encuentran en la NIA, ¿no? Este espectro me he permitido tomarlo de la firma donde trabajo, ¿no? Lo tenemos desarrollado para hacerlo bastante didáctico, ¿no? Hablamos que un riesgo puede ser significativo, ¿no? Si la probabilidad es muy probable y la magnitud es alta. ¿De acuerdo? También puede ser significativo, si se dan cuenta en la gráfica, si la probabilidad es muy probable y la magnitud es moderada.
¿de acuerdo? Ya va a depender del juicio del auditor, si es que está en ese rango, en esa disyuntiva, ¿no? Si el riesgo lo considera como significativo o elevado, porque si se dan cuenta, un riesgo elevado también puede tener la misma intersección, ¿no? De moderado, de magnitud y muy probable de probabilidad. ¿De acuerdo? Entonces, a pesar de que esta gráfica puede ser bastante entendible, ¿no? Si se dan cuenta, hay intersecciones donde igual el auditor va a tener que aplicar su juicio profesional, porque hay algunos cuadrantes que abarcan más de una conclusión, ¿de acuerdo? Y finalmente, yéndonos al extremo opuesto, ¿no? Podríamos decir que no es un riesgo, ¿no? Si es que la probabilidad es remota y la magnitud es claramente inmaterial. Entonces, esta gráfica, digamos, es el espectro de riesgo inherente que te va a permitir concluir sobre cada uno de los riesgos potenciales que el auditor ha identificado. Deben tener en cuenta, ¿no? que esta evaluación final y la conclusión a la que llega el auditor la va a efectuar con todo el equipo, ¿no? Desde socio, gerente, supervisor, encargado, asistente, practicante. Cada uno de los integrantes de los equipos de auditoría, ¿no? Con las tareas que cada uno ha desarrollado, ¿no? Eventualmente va a tener una opinión respecto a la conclusión de un riesgo, ¿no? Y ese equipo, ¿no? En el entendimiento del encargo va a tener que anotar la conclusión y es clave este punto, ¿no? Si he identificado, evaluado y concluido adecuadamente sobre cada uno de los riesgos identificados, el siguiente paso, que es diseñar la respuesta a los riesgos, va a ser adecuada. Si he concluido de manera inadecuada, ¿no? La respuesta que diseñe va a ser inadecuada y posteriormente la evidencia que obtenga no va a ser suficiente, tampoco adecuada, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, este punto es clave, ¿no? Es clave el espectro de riesgo y la conclusión a la que el equipo va a llegar. Bien, ahora pasamos al siguiente punto, el riesgo de control. ¿Qué es el riesgo de control? El riesgo de control es el riesgo de que una incorrección que pudiera ser material no va a ser evitada, detectada, corregida oportunamente por los controles que pudiera haber diseñado la compañía. Ese es el riesgo de control. La NIA 315 requiere que valoremos por separado el riesgo inherente y el riesgo de control. Hasta la lámina anterior, hasta la diapositiva anterior, perdón, hemos evaluado los riesgos inherentes. En este punto estamos hablando de los riesgos de control. Cuando uno evalúa los riesgos inherentes, el auditor tiene que evaluar estos riesgos sin considerar los controles que tiene diseñada la compañía. ¿De acuerdo? Entonces, hasta ese punto, hasta la diapositiva anterior, el auditor no ha considerado todavía los controles que tiene implementada la compañía. Hasta este punto, el auditor, aun cuando puede ser muy obvio, no ha considerado, por más bueno y eficaz que sea el control, ¿no? Solamente se ha centrado en identificar, evaluar riesgos en el escenario en que no existe un control. A partir de este punto, de riesgo de control, recién el auditor considera los controles que tiene diseñada la compañía. ¿En qué momento se debe considerar el riesgo de control o evaluar el riesgo de control? Dice, ¿no? ¿Cuándo? Se puede valorar el riesgo de control en el máximo, a un nivel máximo, si no pretendemos comprobar la efectividad operativa de las actividades de control. O sea, un auditor va a considerar como que el riesgo de control es máximo, ¿no? Porque obviamente en su evaluación de diseño e implementación no ha obtenido la evidencia suficiente, ¿no? De tal manera que dice, oye, este control, por más que el encargado de planta me lo ha contado, parece muy bonito el control tal cual me lo ha descrito, ¿no? Pero cuando yo le pedí el sustento del diseño, ¿no? Que no es otra cosa, ¿no? De cómo ese control se transmite, ¿no? Para que sea implementado, ¿no? Y la implementación, para la redundancia, ¿no? Funcione, ¿no? O sea que el control, cuando yo revise, oye, a ver, tú dices que cuando ingresa la materia prima, ¿no?
tú haces una prueba de calidad, verificas que sea el código que has solicitado, etcétera, etcétera. Ok, demuéstrame que has hecho esa validación. No, lo que pasa es que yo solamente hago validaciones al azar. ¿De acuerdo? Entonces, pero tú me comentaste que la validación la haces por toda la materia prima que ingresa a planta. Sí, pero algunas veces no ocurre ello. Entonces ya el control no me está, no tiene, digamos, no va a cumplir el objetivo para el cual fue diseñado, ¿no? Entonces yo podría decir, oye, el riesgo de control para mí es máximo. Luego vamos a ver en el siguiente cuadro las otras conclusiones a las que debo llegar. Y por lo contrario, ¿no? Se puede valorar que un riesgo de control es bajo, ¿no? Cuando yo en la evaluación del diseño e implementación del control he obtenido todas las evidencias, ¿no? He seleccionado una muestra al azar de las operaciones y en esas muestras, pues, he verificado que efectivamente el control sí está operando, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos esta valoración del control? Es importante valorar el control, ¿no? Previo a incluirlo en nuestra estrategia de auditoría. Yo haría mal en considerar un control el cual no he probado si está correctamente diseñado e implementado. En otras palabras, estaría perdiendo el tiempo, ¿no? En decir, mi estrategia va a ser, voy a hacer prueba de control, prueba analítica y prueba de detalle. Pero, ¿para qué voy a hacer una prueba de control si es que no he validado correctamente si está diseñado o implementado? Eventualmente voy a hacer la prueba de control y no voy a obtener una conclusión favorable por la muestra que he validado. Podría darse el caso, ¿no? ¿Qué va a ocurrir? Voy a tener que rediseñar nuevamente mi estrategia, descartar la prueba de control, ¿no? Y enfocarme únicamente en los otros tipos de pruebas, ¿no? Pruebas analíticas, pruebas de detalle o la prueba que ya se está poniendo de moda más que la prueba de análisis de datos, ¿no? Entonces, es importante hacer esta valoración de riesgo de control. ¿Qué debo considerar cuando evalúo el riesgo de control? Aquí estoy mostrando algunos de los factores, ¿no? Que uno tiene que considerar cuando evalúa el riesgo de control. La complejidad, la subjetividad del control. ¿Cómo es con la rutina? O sea, ¿qué tan rutinario es? ¿Se hace por cada transacción? ¿Se hace de manera interdiaria, semanal, quincenal, mensual? ¿No? Va a depender obviamente del objetivo de cada control, ¿no? Obviamente que los controles están diseñados para mitigar un riesgo, ¿no? Si una transacción se da al cierre del mes, como por ejemplo la revisión de ratios, de reportes, de los mismos estados financieros, sería lógico que el control pues se ejecuta una vez al mes, ¿no? Si está relacionado el control con las operaciones diarias, lo más lógico sería que el control se ejecute de manera diaria o de repente ha sido diseñado para hacerse semanal también, ¿no? El grado de confiabilidad en la efectividad de otros controles. Eventualmente, algunos controles están enlazados con otros, ¿no? Unos más complejos que otros, ¿no? Otro factor importante relacionado al control es la competencia de personal. ¿Cuáles son las competencias personales de la persona que ejecuta el control? Si el control está relacionado con la revisión de ratios, etcétera, ¿no? De repente la persona que lo ejecuta no tiene la competencia para hacer esa revisión. De repente es un tributarista y no tiene ningún diplomado, ni nada que complemente, ¿no? su estudio base, ¿no? Que le lleve a hacer un análisis adecuado de estos ratios, ¿no? Entonces, eventualmente esta persona no tiene las competencias para hacer esa validación. Pero si lo hace un economista, un experto en finanzas, o una persona que adicional a sus estudios también ha realizado diplomados, maestrías en finanzas, eventualmente podría ser la persona adecuada para hacer la ejecución del control. Historial de efectividad. ¿Cuál es el historial de fallas del control? ¿No? Si nosotros en el entendimiento, ¿no? de estos controles, ¿no? detectamos que históricamente en el mes
se reportan constantes fallas del control, entonces este control obviamente podría tener un riesgo máximo alto, ¿no? Y otros factores que podrían afectar al control. ¿Por qué hago estas revisiones? ¿Por qué debo considerar estos factores de riesgo de control? Como decía hasta hace un momento, ¿no? Me va a llevar a una conclusión respecto al control y al riesgo vinculado a esto, ¿no? El riesgo en el control es bajo, moderado, alto o máximo. Similar a los riesgos, ¿no? Cuando los catalogamos como significativo, elevado, moderado o bajo, ¿no? Esta valoración de riesgo de control también es de juicio profesional del auditor, ¿de acuerdo? En algunos casos va a ser más obvio que en otros, ¿no? Cuando hablo obvio me estoy refiriendo generalmente a los extremos, ¿no? El riesgo de control va a ser máximo, ¿no? Si es que el personal no es competente, si es que históricamente ha fallado el control, ¿no? Cuando es muy compleja el control, cuando hay bastante subjetividad en la ejecución del control. Y puede ser bajo cuando ocurre lo inverso, ¿no? Un control simple que puede realizarse objetivamente podría tener un riesgo de control más bajo a medida que la complejidad y subjetividad del control aumenta, ¿no? El riesgo también se va a incrementar. Entonces, hasta este punto hemos hablado de la identificación, valoración, conclusión de riesgo. Hemos hablado del riesgo de control, ¿no? Y en este punto me detengo y como auditor, ¿no? Voy a tener que diseñar los procedimientos. ¿De acuerdo? Porque lo único que estoy haciendo hasta este momento es aplicar juicio, ¿no? Ponerme en un escenario de que se materializa el control, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad? ¿Cuál es la magnitud? ¿Cómo opera el control? ¿No? Si funciona, no funciona, ¿qué historial tiene el control? Con toda esta información, el auditor diseña el procedimiento en respuesta a todos los riesgos que se han identificado, ¿no? Asegurarse, ¿no? Que los procedimientos que diseña el auditor van a responder a la naturaleza de cada uno de los riesgos inherentes identificados. Con el cambio que ha habido en la NIA 315, lo que se busca es que estos procedimientos estén centrados y enfocados en los riesgos. En la parte final de mi presentación voy a mostrar un cuadro, ¿no? En donde vamos a ver cuáles son los principales cambios de la NIA 315 anterior, ¿no? Y de esta NIA 315 revisada. Entonces, los procedimientos que diseña el auditor van a ser más precisos, van a ser más fiables, van a ser, la corroboración va a ser adecuada, ¿no? Y va a tener un alcance o cobertura suficiente. Y acá en el tema de precisión, naturaleza, corroboración y cobertura, ¿no? Vamos a también considerar qué herramientas tiene el auditor. ¿De acuerdo? Entonces, hoy en día se está haciendo muy común el uso de software, ¿no? Algunas firmas más pequeñas todavía no lo están implementando, ¿no? Pero ha habido un gran avance al respecto, ¿no? El uso de software, de herramientas, ¿no? De muestreo, sobre todo, es clave para que la evidencia, ¿no? Desde la muestra que el auditor determina, desde ese punto, ¿no? Ya esté correctamente validada y no hay un sesgo, ¿no? Entonces, es importante tener en cuenta las herramientas. También existen herramientas de gestión de la auditoría, ¿no? Que permite llevar una auditoría de calidad. Entonces, se están sumando a la auditoría muchas herramientas que deben considerar para que cumpla con la norma de calidad y se ejecute de manera adecuada. Vayamos a ver un par de ejemplos en lo que respecta a cómo se relaciona el riesgo de control con la evidencia que busque el auditor. Vamos a ver el primer ejemplo. Si el riesgo de control es alto, ¿en qué escenario indicábamos que el riesgo de control puede ser alto o máximo, ¿no? En este caso vamos a tomar el ejemplo de alto. Cuando es complejo la ejecución del control, cuando el personal no tiene las competencias adecuadas, ¿no? Entonces,
si hemos evaluado esos factores y en este escenario estamos diciendo que un riesgo de control es alto, ¿qué implica esto, que el riesgo de control es alto? ¿Qué podría implicar? Si es que yo lo considero en mis procedimientos que voy a diseñar, el tener un riesgo de control alto va a implicar, ¿no?, que el aseguramiento que yo obtenga de esta prueba de control sea máximo, sea moderado, sea bajo, o no voy a obtener ningún aseguramiento. En esta gráfica y en este ejemplo, se dice, nos cuestionamos, ¿no? El aseguramiento vía prueba de control o test de control podría ser máximo si es que mi riesgo de control es alto. Evidentemente no podría ser máximo. ¿De acuerdo? Entonces yo no puedo depositar máxima confianza, ¿no?, en un control cuyo riesgo es alto. Podría depositar una confianza moderada en el procedimiento diseñado para un riesgo de control alto. Tendría que evaluar y considerar otros factores, ¿no? Ahí por eso que está con signo de interrogación. El aseguramiento obtenido en una prueba de control para un riesgo de control alto podría ser bajo, sí, podría ser bajo. Esa sería una de las conclusiones adecuadas, ¿no?, para el procedimiento que yo diseño para un control con riesgo alto. También podría obtener una evidencia que no me lleve a ninguna conclusión, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué quiero decir con este ejemplo? Si yo identifico un control, he evaluado los factores de complejidad, historial de fallas del control, ¿no?, y todos estos factores me han llevado a una conclusión negativa, ¿no?, eventualmente yo ya debería, ¿no?, o me llevaría a descartar este control. Este control no va a ser, no me va a llevar a obtener una evidencia si es que finalmente lo considero en mi estrategia, ¿no? Entonces me va a llevar a pensarlo 2 veces antes de considerarlo de mi estrategia. ¿Y qué pasa si ocurre a la inversa? Yo he evaluado un control y mi conclusión sobre el riesgo de este control es bajo. Si yo he evaluado un control y el riesgo de control, la conclusión de riesgo de control es bajo, ¿no?, ¿me podría llevar a obtener una evidencia que me lleve a una conclusión máxima? Sí, me podría llevar a obtener una conclusión máxima. ¿Podría obtener una evidencia que me lleve con una conclusión moderada? También. ¿Podría obtener un aseguramiento con una conclusión baja? También. ¿Podría llevarme a obtener un aseguramiento que no sea válido? Habría que pensarlo, ¿no? De repente, en la ejecución propiamente podría darse el caso, ¿no? Pero sería muy raro, ¿no? O en todo caso, podría haberse dado un error en mi conclusión sobre el riesgo de control. De repente no debió haber sido bajo, ¿no? De repente debió haber sido moderado, ¿no?, o alto, ¿de acuerdo? Entonces, esto les quería mostrar como un par de ejemplos, ¿no? Y para ya ir terminando y hacer un poco de análisis de a qué nos debe llevar este cambio que ya no es tan nuevo, ¿no? La NIA 315 proviene del 2019, ¿no? Y su vigencia es para los estados financieros, ¿no?, que de periodos iniciados desde el 15 de diciembre de 2021, ¿no? En otras palabras, ha entrado en vigencia para las auditorías que se han hecho del 2022, ¿de acuerdo? Se pudo haber aplicado de manera anticipada también. ¿Cuál es el cambio de mentalidad al que nos va a llevar esta NIA 315? Y ahí he hecho un cuadro bastante sencillo, ¿no?, de cómo era el método antiguo con la NIA anterior y cómo es el método nuevo con la NIA 315 revisada. Con el método anterior, ¿no?, con la NIA anterior, el alcance, ¿no?, incluía básicamente áreas de estados financieros o rubros de estados financieros, como quieran llamarlo, materiales, ¿no? En otras palabras, el método anterior tenía como punto de partida los rubros materiales, ¿de acuerdo? Sobre los rubros materiales, ¿qué hacíamos? Identificábamos y evaluábamos riesgos. Para luego, estos riesgos identificados, evaluados, ¿no?, asignarles un nivel de aseguramiento, ¿no?, que
nos va a permitir concluir sobre cada uno de estas áreas de estados financieros o rubros, ¿no? Luego de planificar pruebas para responder a cada uno de estos riesgos. Y el método nuevo, si se dan cuenta, el principal cambio es que no se centra en las áreas de estados financieros o rubros materiales, sino su punto de partida es la identificación y evaluación de riesgos. En este punto de partida no importa tanto si son materiales o no los rubros o áreas de estados financieros. En un siguiente momento, recién yo me voy a cuestionar, he identificado todos los riesgos asociados a los rubros materiales, ¿no? Entonces yo voy a tener que hacer mi procedimiento de reevaluación o stand-back que indicaba en las diapositivas iniciales, ¿no? Pero el punto de partida, a diferencia del método antiguo, es identificar los riesgos. Obviamente con todo el alcance que les indicaba, ¿no? Entender la compañía, entender qué ciclos tiene, qué controles tiene, qué sistema opera, ¿de acuerdo? Entonces, si se dan cuenta, en el método antiguo, el identificar y evaluar riesgos estaba un peldaño abajo, ¿no? Ahora, el identificar y evaluar riesgos ha subido un peldaño, ¿de acuerdo? Y el peldaño inicial del método antiguo que estaba en color naranja al inicio, valga la redundancia, ¿no? Con el método nuevo ha ido un poco más abajo incluso, ¿no? En la gráfica que estoy mostrando incluso es el último peldaño, por así decirlo, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, se ha invertido considerablemente el orden, ¿no? Entonces, el método nuevo parte de identificar, evaluar de riesgo, obviamente que a través del entendimiento del negocio, ¿no? Planificar pruebas, ¿no? Diseñar procedimientos para estos riesgos, ¿no? Y luego, en este proceso, cuestionarme, oye, ¿he identificado todos los riesgos? ¿No estoy omitiendo ningún riesgo? Centrarme recién en los rubros materiales, ¿no? Todos los rubros materiales, ¿no? Contienen algún riesgo. En los que no tienen ningún riesgo, es decir, de preguntarme y cuestionarme, ¿debo agregar algún riesgo? Que obviamente he omitido. Y en los que ya tienen riesgo, igual cuestionarme y preguntarme, ¿son todos los riesgos o falta alguno? ¿De acuerdo? Si estoy seguro de que algún rubro o área de estado financiero, aún siendo material, no tiene ningún riesgo identificado, entonces igual debería diseñar un procedimiento, pero no con el objetivo de obtener evidencia que me lleve a concluir la mitigación de riesgo, sino con el objetivo de efectivamente validar de que a ese rubro, aún siendo material, no se le asocia ningún riesgo. Entonces, esta gráfica es sencilla, ¿no? Pero espero haberlo explicado bien y se haya entendido, ¿no? Como ven, el orden ha cambiado considerablemente. Creo que estoy en el tiempo suficiente, doctor Evelio. Con esto estoy finalizando la presentación. Si hay alguna consulta o comentario de su parte. Está muteado, doctor Evelio. Ya, sí. Ok, sí. Le decía que, bueno, muchas gracias. Su ponencia está muy interesante sobre la NIA 315, la parte de la identificación y valoración de riesgos. Y me parece muy interesante el cambio último con la NIA 315, el cambio de la última versión 2019, donde hay un cambio de mentalidad. Vamos a pasar a las preguntas. En realidad hay bastante inquietud de los colegas. La primera pregunta que nos están haciendo es, nos dicen, ¿cuáles son los riesgos del trabajo del auditor y cuáles de la empresa y cómo se miden estos riesgos? La primera pregunta, Raúl. Claro, en la teoría pues hay tres tipos de riesgos, ¿no? Los riesgos inherentes, riesgo de control, ¿no? Y los riesgos de detección. Y no quiero salirme del tema, ¿no? Pero la particularidad de la NIA 315 es que esta NIA no dice que es totalmente escalable, ¿no? ¿Qué significa eso, no? Que su aplicación, ¿no? Se ajusta a diversos tipos de tamaños de compañía, ¿no?
Entonces, los riesgos de auditoría obviamente va a depender en gran medida a qué tipo de compañía estamos auditando, ¿no? Podría citar una infinidad de ejemplos, ¿no? Si estamos hablando de una compañía agrícola, ¿no? Obviamente que el rubro más importante son los activos biológicos, ¿no? Entonces, ahí los riesgos van a ser, pues, los relacionados a la valoración de esos activos biológicos, ¿no? Si estamos hablando de una compañía minera, ¿no? Los riesgos van a estar asociados al cálculo, ¿no? del pasivo ambiental, del plan de cierre de minas, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, no sé si con eso estoy respondiendo a la pregunta, ¿no? Pero los riesgos van a ser diversos en función a qué tipo de compañía estoy auditando, ¿no? Y su valoración Quizás, también va a ser distinto, ¿no? Porque en el ejemplo, volviendo al ejemplo del efectivo, ¿no? El riesgo que podría afectar al efectivo en una empresa retail va a ser distinto al riesgo que podría afectar al efectivo en una empresa industrial, por ejemplo, ¿no? Que solamente tiene caja chica, sus cobros son por transferencia bancarias, sus pagos son por telecréditos, ¿no? Entonces, ahí habría que ver si es que el riesgo en efectivo es realmente bajo o no existe riesgo, ¿no? ok, Raúl. La segunda inquietud de José Ramírez Carbonell nos dice, la evaluación de la materia prima es de competencia de la ingeniería. ¿Usted qué opina? O también nos complementa, nos dice, ¿el control es ciencia o es técnica? Esa es la segunda pregunta. Yo no, o sea, opino igual que el comentario, ¿no? De que obviamente que la materia prima es evaluada por una persona técnica, ¿no? Pero en este caso, cuando yo como auditor hago mi entendimiento del negocio, voy a tener que entrevistarme con todas las personas competentes al ciclo que estoy evaluando, ¿no? En este caso podríamos llamar el ciclo de producción, ¿no? ¿De acuerdo? Entonces, si yo considero como auditor, ¿no? Que las características asignadas a una materia prima puede tener influencia, ¿no? En el producto que voy a evaluar y su posterior valorización, ¿no? Aplicación de la NIC 2, ¿de acuerdo? Entonces, yo voy a incluir en la entrevista a esta persona técnica. Y me va a interesar, ¿no? Entender qué controles ejecuta, ¿no? En su evaluación que hace de la materia prima. Si es que considero como auditor, ¿no? Que la evaluación que hace este especialista de la materia prima no es de competencia para los fines de mi auditoría, pues no lo voy a incluir en mi ciclo ni en mi entendimiento. Va a depender de cada escenario que estoy evaluando, ¿no? Entonces, no hay que ser cerrados en el tema, ¿no? Nosotros como auditores nos entrevistamos con diversos especialistas. En algunos casos, nosotros como auditores reclutimos especialistas para que nos ayuden a entender estas entrevistas, ¿no? Como decía al inicio, no voy a ahondar mucho en sistemas porque yo no soy especialista en sistemas. Sin embargo, no quiere decir que como auditor yo no entienda cómo funciona el sistema de la compañía. En mi equipo hay un especialista de sistemas que me va a ayudar a entender y a concluir cómo opera el sistema que tiene la compañía, ¿no? Lo mismo ocurre cuando yo audito una compañía agrícola, ¿no? Una compañía de explosivos. Voy a tener que recurrir a un especialista que forme parte de mi equipo para entender su trabajo. ¿Y cuál era la otra Okay. pregunta? Si es ciencia o... ¿El control es ciencia o es técnica? Mi opinión es que es técnica. Si hay una opinión distinta, la respeto. Ok. Pasemos a la tercera inquietud. Nos dicen, ¿es útil el modelo cuantitativo per CPM en un programa de control empresarial? ¿Y cuál es la unidad de medida para valorar los niveles de control? Yo voy a dar el ejemplo de la firma donde trabajo, ¿no? Nosotros le damos un valor tanto al riesgo como a los niveles de control, ¿no? Con factores de aseguramiento. Por ejemplo, para nosotros un riesgo tiene un riesgo significativo para nosotros tiene un factor de aseguramiento 3.
Un riesgo elevado tiene un factor de aseguramiento 2.5. Un riesgo moderado tiene un factor de aseguramiento 2, ¿no? Un riesgo bajo tiene un factor de aseguramiento 1. Y cuando no hay riesgo, pues obviamente no requiere ningún factor de aseguramiento y es 0, ¿no? Con los controles ocurre más o menos lo mismo, ¿no? Un control que funciona adecuadamente me va a llevar a obtener una conclusión con un factor 2, ¿no? Un control que falla, ¿no? Me va a llevar a tener un factor 0 eventualmente, ¿no? Entonces, respecto a los controles, al menos en la metodología que nosotros manejamos, ¿no? La conclusión a la que yo voy a llegar es o funciona el control o no funciona el control. Si funciona, obtengo un factor de aseguramiento 2. Si no funciona, pues un factor de aseguramiento 0. ¿No? Ok. Hay dos preguntas, por la que nos casa el tiempo. De José Ramírez Carbonell nos dice la cuarta pregunta. ¿Son procedimientos de auditoría para responder a los riesgos o son procesos? Son procedimientos de auditoría. En auditoría, nosotros evaluamos riesgos, controles, diseñamos procedimientos de auditoría, ¿no? O respuesta al riesgo, como quieran llamarlo, ¿no? Los procesos, en muchos casos, están inmersos dentro de un ciclo del negocio que estoy evaluando, ¿no? Por ejemplo, si yo estoy evaluando el ciclo de ventas, ¿no? Están los procesos de facturación, ¿no es cierto? Están los procesos de emisión de órdenes, etcétera, etcétera, ¿no? Que son distintos a controles, ¿no? Siempre que yo hablo de procesos y controles, muchas veces se suele confundir y piensan que es lo mismo, ¿no? En control, obviamente que hay un ejecutor que valida algo, ¿no? que está ocurriendo o ya ha ocurrido, ¿no? Mientras que un proceso no es otra cosa que efectuar algo, ¿no? Que puede estar en el manual, ¿no? O es parte de lo que requiere el ciclo, ¿no? Para que opere, ¿de acuerdo? Ok. Y la última pregunta, Raúl, nos dice también José Ramírez. Dice, ¿cómo se mide el riesgo de control alto? Eso nos está preguntando. La última pregunta. Claro, como decía, la medición o la conclusión es bastante subjetiva, ¿no? Va a depender de los factores que has evaluado. Si tú has considerado que, por ejemplo, que el factor sobre riesgo es la complejidad, solamente la complejidad, ¿no? Podría llevarte a una conclusión de que el riesgo de control es alto, por la complejidad del control. Pero si adicionalmente a la complejidad de control tú has identificado, ¿no? que el personal no es competente o que el control históricamente ha fallado, ya no estaríamos hablando de un riesgo de control alto, sino de repente estamos hablando de un riesgo de control máximo, ¿no? Que no es otra cosa que nos estaría dando un indicio de descartar usar ese control en nuestra estrategia de auditoría, ¿no? Pero si es alto, podría utilizarla en mi estrategia de auditoría. Ya va a depender del juicio del auditor. Ahora, una auditoría, ¿no? Aun cuando se han evaluado los controles, aun cuando he probado el diseño y la implementación sobre esos controles y he obtenido una conclusión satisfactoria, ¿no? No necesariamente en mi auditoría voy a considerar estos controles como parte de mi estrategia, de mis procedimientos de auditoría. Si yo considero que hacer una prueba sustantiva es más eficiente, ¿no? que hacer control más sustantiva, eventualmente mi procedimiento puede ser solamente una prueba sustantiva. No es obligatorio hacer una prueba de control. Va a depender de la eficiencia que busque el auditor. Solamente para cerrar la respuesta, ¿no? Si yo decido hacer una prueba de control solamente no me da la evidencia suficiente y adecuada. Siempre tengo que complementarlo con una prueba sustantiva, en menor grado, pero siempre tiene que ser complementada. Muchas gracias, Raúl. A nuestros participantes que hicieron la pregunta, ojalá que haya satisfecho la respuesta. Y bueno,
Gracias también a la Junta por habernos invitado a participar en esta semana de la Junta. Muchísimas gracias. Le doy el paso a la señorita.